de los nutrientes, de la fibra y de los azúcares de la verdura. Y al alimentarse producen otras sustancias. Por ejemplo, en el caso de los lácteos, al fermentar la leche para conseguir queso, aumenta el contenido en vitamina B12 y también en vitamina K2. Es una vitamina beneficiosa para la piel, el pelo, los dientes y el sistema cardiovascular. También encontramos vitamina K2 en el hígado y en la mantequilla de animales alimentados con pasto. Esto es porque la hierba tiene vitamina K1. Cuando las vacas se alimentan de hierba, la hierba se fermenta en el aparato digestivo del animal, generando vitamina K2. Y esta vitamina se acumula en el hígado y también en la leche con la que luego se produce la mantequilla. Por lo tanto, tenemos otro ejemplo de fermentación que nos aporta esta vitamina, pero es una fermentación natural que tiene en el sistema digestivo del animal. Otro beneficio de la fermentación es que aumenta la biodisponibilidad de los nutrientes y la digestión. Esto es porque las bacterias también producen enzimas en el proceso de fermentación que nos ayudan a digerir los alimentos. Por lo tanto, nos ayudarán a digerir mejor los alimentos mediante estas enzimas y también a la absorción de nutrientes. Esto es porque las bacterias, a su vez, nos ayudarán a repoblar nuestra microbiota intestinal. Nuestra microbiota se ocupa en muchas ocasiones de digerir aquellos nutrientes que no hemos podido digerir en nuestro intestino delgado. Por lo tanto, favorecer nuestra microbiota intestinal también favorece la absorción de nutrientes. Nos influirán también el hecho de consumir alimentos fermentados, nos ayudará a mejorar nuestro estado de ánimo. Esto se debe a la conexión directa que hay entre el intestino y el cerebro. Cuando los microorganismos de nuestra microbiota digieren los alimentos que han quedado sin digerir, además de producir nuevos nutrientes, también producen sustancias que llegan a nuestro cerebro y nos ayudan a tener esta sensación de bienestar, ¿no? De bienestar. Como la leptina, serotonina, todo este tipo de... Exacto. Se generan sustancias que ayudan al cerebro a encontrarse, digamos, más en tranquilidad. Además, es muy importante consumir alimentos fermentados porque ayudan a nuestro sistema inmunitario. El 70% de nuestro sistema inmune está en el intestino. En el caso de los niños, por ejemplo, que están desarrollando su sistema inmune, lo que sucede es que el sistema inmunitario aprende a distinguir las sustancias ajenas al cuerpo de las propias en el propio intestino. Esto es porque el intestino está lleno de bacterias propias que el sistema inmune no puede atacar. Entonces, utiliza este ambiente para entrenar el sistema inmune y saber distinguir cuándo una sustancia o una bacteria o una molécula es propia y cuándo no. Por lo tanto, un intestino sano y equilibrado con una microbiota sana nos ayudará a mantener también nuestro sistema inmune sano y bien entrenado. Los alimentos fermentados no son nada extraño. Como hemos dicho, la cerveza, el vino, el yogur o el queso son alimentos fermentados. Lo que pasa es que la industria alimentaria nos tiene acostumbrados a tomarlos pasteurizados. Es decir, se hace un proceso por el que se calienta muy rápidamente para eliminar estas bacterias, estos microorganismos que hay en los alimentos, y se nos priva de poder beneficiarnos de esta relación simbiótica que producen. Claro, la pasteurización seguramente tenía sentido en una época en la que las medidas de higiene eran muy escasas, en la que quizás no solo en las personas, sino a la hora de producir los alimentos. Entonces sí que es verdad que la pasteurización nos protege de patógenos, pero en una época en la que ya tenemos unas medidas de higiene mucho más implantadas, en las que se puede producir no de forma intensiva, sino de forma extensiva, cuidando el ganado y manteniendo la producción de una forma más sostenible, no es necesario pasteurizar todos los alimentos y mucho menos aquellos que nos aportan probióticos, es decir, que nos aportan bacterias que ayudan a la función de nuestro organismo y que son 100% necesarias para la vida. Sí, se puede encontrar fácilmente, realmente, si nos fijamos en las etiquetas, por ejemplo, pues con fermentos vivos o sin pasteurizar.
También, bueno, en el caso del queso, pues podrás encontrar en la etiqueta que ponga producido a partir de leche cruda en lugar de leche pasteurizada, y esa es lo que te puede dar la indicación a saber si realmente todavía tiene esos fermentos. Por ejemplo, el caso de la kombucha es un caso paradigmático de una bebida en la que se ha puesto muy de moda y que nunca la encontramos casi pasteurizada. Realmente casi toda la que podemos encontrar nos dice que tiene los fermentos vivos porque es lo más beneficioso. Mientras que, por desgracia, en el caso de la cerveza, lo que más encontramos es la cerveza industrial, que sí que ha pasado por este proceso de pasteurización. En el caso de la cerveza artesana, casi toda mantiene estos fermentos, esta levadura, por no estar pasteurizada. Eso es algo que siempre hay que tener en cuenta cuando compramos un alimento fermentado. El caso del chucrut también. Claro, en el caso del chucrut lo que sucede además es que en muchos casos el comercial ni siquiera ha sido fermentado previamente antes de la pasteurización, porque lo que hacen es, meter la col en vinagres, que sí que hace un efecto parecido en el sentido del que la col se ablanda, pero no está fermentada realmente. La fermentación es una lactofermentación que se produce por la influencia de la sal. Al poner la verdura en la salmuera, la sal evita que proliferen los organismos patógenos, pero sí que permite la proliferación de los lactobacilos. Antes de nada quería comentar, cuando hablabas de la kombucha, que viene sin pasteurizar en muchas ocasiones, que debemos pensar que, aunque venga sin pasteurizar, lo que sí que se hace es esterilizar los utensilios, por ejemplo, el frasco en el que se prepara la kombucha. Es decir, que al final se prepara en un ambiente que sí que está aislado y donde solamente van a proliferar las bacterias que buscamos, las beneficiosas. ¿Cómo podríamos hacer, Estela, para reproducir este proceso en nuestra casa, para preparar nuestros alimentos fermentados? ¿Cuál sería el proceso sencillo para hacerlo? En casa, pues para preparar chucrut necesitaríamos un frasco de cristal con cierre tipo fido. Son estos cierres que tienen como un gancho, y una goma que queda entre la tapa y la boca del bote. Estos cierres son herméticos y no permiten que entre aire, de tal forma que se lleva a cabo la fermentación anaeróbica. Las bacterias no necesitan oxígeno, sino que se alimentan de los azúcares y de los nutrientes de la col, por lo tanto no necesitan oxígeno. Y necesitaríamos también una col. Es preferiblemente utilizar la ecológica para evitar que tenga pesticidas, que los pesticidas pueden inhibir también el crecimiento de las bacterias. Necesitaremos también agua, si puede ser agua filtrada, o si es del grifo, hervirla antes para que se vaya la mayor parte de cloro. El cloro también es antibacteriano. Y necesitaremos sal marina, sal del Himalaya. Lo que no utilizaremos nunca es sal de mesa, porque la sal de mesa es 100% cloruro sódico, y lo que nos interesa es una sal marina que tiene una composición de distintas sales y tiene una composición muy parecida a las sales que hay en el suero de la sangre, por ejemplo. Por lo tanto, que no generaría un desequilibrio, no tiene ese exceso de cloruro sódico que tiene la sal de mesa. El proceso consiste en cortar la col. Se puede utilizar una mandolina para hacer láminas y luego cortarla fina, e ir añadiendo un poquito de sal sobre la col. Vamos cortando, ponemos en un bol, añadimos sal, cortamos más, añadimos sal. Añadiremos unos 20 gramos de sal por cada kilo de col. La podemos dejar reposar un poco para que la sal haga que salga el líquido de la col. Cuanto más fresca, más agua tendrá la verdura y más soltará. Y una vez que veamos que ha soltado ya ha soltado agua, metemos la col en el bote y la apretamos para que vaya soltando más líquido. Si conseguimos que el líquido sobrepase la col, ya sería suficiente, porque tiene que quedar en el bote la col apretada y el líquido que cubra por encima. Si no conseguimos que suelte suficiente agua, podemos preparar una salmuera con unos 15 gramos de sal por cada litro de agua. Añadimos la salmuera hasta que cubra y apretamos para que la col quede siempre sumergida. Cerramos el bote y lo guardamos en un lugar oscuro y que tenga una temperatura lo más constante posible, por debajo de 18 grados. Se podría fermentar también en nevera, por ejemplo, pero al estar tan fría la nevera tardaría muchos meses. El proceso es más lento cuanto más baja es la temperatura.
Y bueno, en principio lo dejaríamos reposar entre 4 y 8 semanas, que es el tiempo que necesita para que realmente las bacterias hayan podido realizar todo su trabajo. Y una vez pasado este tiempo, abrimos el bote y lo disfrutamos. Tiene que tener un sabor ácido, un poco ácido, y la textura no tan dura como la col cruda, pero sí crujiente. En el caso de personas como es el mío, que tengo hipotiroidismo y que evito las crucíferas crudas por los goitrógenos que inhiben la función tiroidea, otra opción de fermento sería utilizar remolachas, zanahorias, cebollas. Se puede hacer el fermento con cualquier verdura que se os ocurra. En concreto con la remolacha y la zanahoria yo lo he probado y queda muy rico. Se puede añadir también algas, especias. Realmente no hay una norma, se puede fermentar, todo se puede fermentar. Por lo tanto, los alimentos que más os gusten podéis experimentar con ellos. Podemos hablar también de otros ejemplos de fermentos, ya que la fermentación es algo que es común a todas las culturas. Todas las culturas tienen algún tipo de alimento fermentado típico en su alimentación. Por ejemplo, en Corea del Sur lo que consumen mucho es el kimchi. El kimchi es también una especie de chucrut, se hace de la misma forma, excepto porque en lugar de directamente embotarlo, lo que se hace es dejar toda la noche en una salmuera más salada de lo habitual para que acelere el proceso al principio. Al día siguiente se saca la verdura, se pone en el bote y en una semana mínimo ya estaría preparado. Tarda un poco menos que el chucrut. Y el kimchi tiene un toque picante, se hace con colchina, cebolla, zanahoria, rabanitos y se le pone guindilla o chile que le da un toque picante, también jengibre. Otros ejemplos de alimentos fermentados de regiones del mundo serían, por ejemplo, en Japón el natto. El natto es soja fermentada. Es uno de los ejemplos de un alimento que sin fermentar nos sentaría mal, pero fermentado podemos conseguir que sea más nutritivo y más digerible. El natto es uno de los alimentos con más cantidad de vitamina K2, que es la que comentábamos que tienen también los lácteos. Sí, además es la base del miso, ¿no? Y también la salsa de soja, que son bases de la gastronomía japonesa. Sí, la salsa de soja también es fermentada. Una buena salsa de soja tiene que haber llevado un proceso de fermentación natural y no tener trigo, porque no es necesario para fermentar la salsa. Y el miso también es soja fermentada que se utiliza para la sopa, es más como una pasta y lleva aproximadamente 1 año y medio preparar el miso. Es uno de los ejemplos de un fermentado de larga duración. Sí, sí. Luego otros ejemplos serían, por ejemplo, en Europa del Este se consume la kombucha, que es té negro fermentado. Para fermentar la kombucha se utiliza una kombucha madre, es una especie de gelatina llena de microorganismos y levaduras. Sí, esto es lo que decían las tortugas ninja. ¡Kombucha madre! Y también consumen en esta zona de Europa el kvass, que es una bebida a base de remolacha fermentada. Como curiosidad, preparando el programa, investigando un poco sobre los fermentos, he descubierto que el chocolate también se fermenta. Los granos de cacao, antes de preparar el chocolate, se dejan fermentar también de forma natural y esto lo que provoca es que tengan un sabor y un olor más intensos los granos y también disminuye los taninos, que es la sustancia que le da el amargor al chocolate y que le da también este efecto astringente. Hay que ver, todos pensábamos esto de los fermentados es algo muy, muy particular, que no lo tenemos tan a mano y al final están por todas partes, nos rodean los alimentos fermentados. Sí, nos rodean también las bacterias. En la edad moderna en la que vivimos en una lucha constante contra todas las bacterias y es verdad que es importante las medidas de higiene, es importante ser conscientes de ciertos parámetros para evitar infecciones y enfermedades, pero no podemos aislarnos 100% de las bacterias porque son necesarias, o sea, son 100% necesarias para nuestra supervivencia. Sí, el ejemplo que nos pone Sándor en su libro es el famoso de El chico burbuja, que la película que protagonizaba John Travolta, en la que un chico pues está ahí con un sistema inmunitario muy, muy débil y tiene que vivir en una burbuja. Claro, si no estamos expuestos a ciertas bacterias,
nuestro sistema inmunitario, parece irónico, pero no está preparado. Entonces tenemos que suplementarlo con